No es tu vida la que está bloqueada. Es tu mente. ¿Alguna vez notaste que tu vida cambia, incluso cuando nada afuera cambió? Las mismas personas siguen ahí. El mismo lugar. La misma rutina. Pero, de repente, todo se siente diferente. Ahora déjame hacerte una pregunta más incómoda. ¿Y si la realidad no fuera algo que simplemente te sucede, sino algo que se ajusta a la forma en que estás pensando y sintiendo ahora? No como fantasía, no como pensamiento positivo, sino como un mecanismo real, silencioso, que hace que solo puedas ver aquello que está en coherencia con tu estado mental. Tal vez eso explique por qué dos personas viven la misma situación y salen con historias completamente distintas. Tal vez explique por qué, a veces, sientes que estás atrapado repitiendo los mismos ciclos, incluso cuando intentas cambiar. Y quizá explique algo aún más provocador. No estás exactamente cambiando la vida. Estás cambiando la versión de la realidad que eres capaz de percibir. Hoy quiero mostrarte por qué la idea de que todo es mental no es solo una frase bonita, y cómo entender esto puede cambiar la forma en que vives de ahora en adelante. Porque si la realidad responde a tu estado interno, entonces la pregunta ya no es ¿por qué mi vida no cambia? La pregunta pasa a ser ¿qué tipo de realidad mi mente me está permitiendo ver ahora? La mayoría de las personas pasa la vida intentando cambiar lo que está afuera, intentando ajustar circunstancias, personas, resultados, como si la realidad fuera algo sólido, fijo, que necesita ser empujado para transformarse. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si no estuvieras viviendo una única realidad cerrada, sino una versión entre muchas posibilidades que ya existen? Imagina una biblioteca enorme. Dentro de ella existen infinitas historias posibles, versiones distintas de tu vida. En una reaccionas desde el miedo, en otra desde la confianza, en una todo parece pesado, en otra, los mismos eventos tienen un significado diferente. No necesitas escribir cada historia desde cero. Las posibilidades ya están ahí. Pero solo puedes vivir el libro que eres capaz de abrir ahora. Y lo que determina qué libro tomas no es el azar. Es tu estado interno. Si entras creyendo que todo va a salir mal, tu atención buscará historias que confirmen esa expectativa. No porque alguien te esté castigando, sino porque la mente busca coherencia. Y eso explica algo que muchas personas sienten pero no saben nombrar. Hay momentos en los que nada cambia afuera, pero todo se siente diferente, porque el cambio empezó adentro. Y cuando la percepción cambia, la experiencia cambia con ella. No ves la realidad, ves lo que tu mente permite. Hay algo curioso que casi nadie percibe en el día a día. Creemos que estamos viendo el mundo tal como realmente es, como si la realidad estuviera lista, objetiva, fija, y nosotros solo la observáramos. Pero no funciona así. Tu cerebro no recibe la realidad terminada. Recibe señales, imágenes, sonidos, experiencias, y las interpreta constantemente. Es como si estuviera construyendo una versión de la realidad en tiempo real, basada en lo que ya tiene sentido para ti. Y eso cambia todo. Porque significa que dos personas pueden estar viviendo exactamente el mismo momento, y aún así experimentar realidades completamente distintas. Una entra en una situación y ve amenaza. Otra entra en la misma situación y ve oportunidad. Una siente peso. Otra siente curiosidad. El evento es el mismo. Lo que cambia es el filtro. Y tal vez ya viviste algo así sin darte cuenta. Cuando atraviesas una fase difícil, parece que todo confirma que la vida está pesada. Pequeños problemas se vuelven enormes. Conversaciones simples parecen críticas. El día parece más largo. Después de un tiempo, algo cambia dentro de ti. Y esas mismas situaciones ya no tienen el mismo peso. ¿Qué cambió afuera? Muchas veces, nada. Lo que cambió fue la forma en que tu mente estaba organizando la experiencia. Y aquí empieza una idea que puede resultar incómoda, pero también liberadora. Tal vez no estás atrapado porque la vida decidió ser difícil.
Tal vez estás viviendo una versión de la realidad que es coherente con el estado mental que has estado sosteniendo sin notarlo. Volvamos a la idea de la biblioteca infinita. Existen innumerables historias posibles. Innumerables libros. No necesitas escribirlos todos. Ya están ahí como potencial. Pero solo puedes vivir el libro que estás dispuesto, o preparado, para abrir ahora. Y lo que determina qué libro eliges no es la suerte ni el destino fijo. Es tu estado interno. Si entras en esa biblioteca creyendo que todo va a salir mal, tu atención se dirigirá naturalmente hacia los libros que confirmen esa creencia. No porque alguien lo haya decidido por ti, sino porque la mente siempre busca coherencia con aquello que ya considera verdad. Y eso explica por qué, muchas veces, la realidad parece repetir patrones. No necesariamente porque el mundo esté repitiendo la misma historia, sino porque el mismo filtro, el mismo significado, el mismo estado interno, sigue abriendo el mismo libro. Y aquí está el punto central. Entender que todo es mental no significa negar el mundo externo. Significa reconocer que la experiencia que tienes del mundo siempre pasa primero por tu percepción. Y cuando esa percepción cambia, algo empieza a moverse. Comienzas a notar cosas que antes eran invisibles. Personas que antes pasaban desapercibidas. Posibilidades que antes no parecían existir. No porque surgieran de la nada, sino porque ahora estás mirando desde otra parte de la biblioteca. Y eso puede ser más poderoso de lo que parece. Porque si el mental participa en la realidad que experimentas, entonces pequeños cambios internos ya empiezan a alterar el tipo de historia que puedes acceder. Y eso nos lleva al siguiente punto. Si la mente funciona como un filtro, ¿qué es exactamente lo que está definiendo ese filtro todos los días sin que lo notes? El mental como espejo silencioso. Si el mental funciona como un filtro, también funciona como un espejo. Y quizá esta sea la parte más difícil de aceptar. Porque es mucho más cómodo creer que lo que ocurre afuera es la causa de lo que sentimos por dentro. Alguien dijo algo, y me sentí mal. Algo salió mal, y me frustré. Una oportunidad no apareció, y me desanimé. La lógica parece simple. El mundo provoca, yo reacciono. Pero ¿y si muchas veces el mundo solo estuviera reflejando un estado que ya estaba activo dentro de ti? No como culpa, no como castigo, sino como correspondencia. Observa algo. Cuando estás inseguro, parece que todo a tu alrededor refuerza esa inseguridad. Interpretas un silencio como rechazo, una demora como desinterés, un error pequeño como confirmación de incapacidad. Pero cuando estás confiado, ese mismo silencio es solo silencio. La misma demora es algo normal. El mismo error es un ajuste. El evento no cambió. Cambió el espejo. Y eso puede explicar por qué hay fases de la vida en las que parece que todo sale mal. Como si el universo estuviera conspirando en tu contra. Pero muchas veces lo que está ocurriendo es que tu estado mental está buscando confirmación. La mente tiene una tendencia natural a la coherencia. Quiere demostrarte que lo que crees es verdad. Si crees que las personas son difíciles, notarás cada pequeño comportamiento que confirme eso. Si crees que prosperar es complicado, verás cada obstáculo como prueba. No es que esas cosas no existan. Es que tu atención selecciona lo que gana protagonismo. Y eso es más poderoso de lo que parece. Porque significa que el mental no solo interpreta la realidad, también organiza cómo se presenta para ti. Es como si la vida fuera un gran campo de posibilidades, pero tú solo pudieras acceder a aquello que está en coherencia con tu estado interno. Cuando entras en un ambiente esperando conflicto, tu cuerpo cambia, tu postura cambia, tu energía cambia, y las personas responden a eso, aunque no lo hagan conscientemente. Lo que parecía ser el mundo reaccionando, muchas veces es el mundo respondiendo. Eso no significa que controles todo. No significa que no existan factores externos. Pero sí significa que hay una participación constante de tu estado mental en la forma en que las situaciones se desarrollan. Y aquí viene algo aún más profundo.
Muchas veces intentamos cambiar lo que está ocurriendo afuera sin darnos cuenta de que llevamos el mismo estado interno a todos lados. Cambias de trabajo, pero llevas la misma inseguridad. Cambias de relación, pero llevas el mismo miedo. Cambias de ciudad, pero llevas el mismo patrón mental. Y entonces la realidad parece repetir el guión. No porque la vida sea fija, sino porque el espejo sigue reflejando la misma imagen. Entender que todo es mental empieza a romper esa repetición. Porque si lo que aparece afuera es coherente con lo que está dentro, entonces cambiar el estado interno no es superficial, es estructural. Tal vez no necesites luchar contra el reflejo. Tal vez necesites mirar quién está frente al espejo. Y sé que esta idea puede causar un pequeño choque, porque quita la posición cómoda de víctima del azar. Pero al mismo tiempo trae algo mucho mayor: poder de elección. Si el mental participa en la realidad que vives, entonces pequeños cambios en tu forma de posicionarte internamente empiezan a alterar el tipo de respuesta que el mundo te devuelve. Y eso nos lleva al siguiente paso. Si el mental organiza lo que ves, y si también funciona como espejo, ¿qué es exactamente lo que se está reflejando repetidamente en tu vida? No estás atrapado, estás navegando. Hasta ahora hablamos del filtro, hablamos del espejo, hablamos de cómo el mental organiza lo que percibes. Ahora quiero cambiar la imagen. Imagina que la vida no es un escenario fijo. Imagina que es como un océano enorme, con infinitas direcciones posibles, corrientes distintas, temperaturas distintas, islas diferentes. Tú no creas el océano, ya está ahí, pero estás dentro de un barco, y todos los días, aunque no lo notes, estás sosteniendo el timón. A veces lo sostienes con firmeza, a veces dejas que el barco avance en automático, pero siempre estás navegando. Lo que la mayoría de las personas cree es que el océano decide todo, que las olas son responsables del destino, que las tormentas son culpa del mundo. Pero lo que casi nadie percibe es que pequeños cambios de dirección alteran completamente el recorrido con el tiempo. Si mantienes el timón apuntando siempre hacia el mismo lugar, aunque sea ligeramente, terminarás llegando al mismo tipo de paisaje. No es castigo, es coherencia de dirección. Y aquí está el punto más importante de este video hasta ahora. El mental es el timón. No es el océano. No son las olas. No son los otros barcos. Es el timón. Si tu estado interno está constantemente apuntando hacia el miedo, la duda o la escasez, puedes desear otro destino, pero el barco seguirá avanzando hacia donde el timón esté inclinado. Y por eso muchas personas sienten que nada cambia. Cambian acciones externas, pero no cambian dirección interna. Cambian el escenario, pero mantienen el mismo estado mental. Y el océano responde a la dirección, no al deseo. Ahora viene algo importante. No necesitas girar el barco de golpe. No necesitas provocar una tormenta interna para transformar todo. A veces, un pequeño ajuste en el timón, repetido todos los días, empieza a alterar el destino. Y ahí aparece el alivio. Porque significa que no estás atrapado en una realidad fija. Estás navegando dentro de un campo de posibilidades. Y navegar no es controlar el océano. Es ajustar dirección. Si comienzas a percibir que tu mental participa en la experiencia que vives, entonces empiezas a observar hacia dónde está apuntando. Y cuando observas, puedes elegir ajustar. No de manera fantasiosa. No fingiendo que todo está bien, sino preguntándote con honestidad: ¿hacia qué dirección estoy sosteniendo mi estado interno cada día? Porque tal vez el problema nunca fue el océano. Tal vez el timón ha estado apuntando hacia el mismo lugar durante demasiado tiempo. ¿Cómo ajustar el timón sin engañarte? Si el mental es el timón, entonces la pregunta no es cómo controlar todo. La pregunta es, ¿cómo ajustar la dirección sin fingir que el océano no existe? Porque algo tiene que quedar claro. Decir que todo es mental no significa negar los problemas.
No significa repetir frases positivas mientras por dentro sigues tenso. No significa ignorar lo que duele. Eso sería solo pintar el barco mientras sigue avanzando hacia el mismo lugar. Ajustar el timón empieza con algo más simple y más incómodo. Reconocer hacia dónde ya estás navegando. La mayoría de las elecciones mentales son automáticas. Te despiertas esperando que el día sea pesado. Asumes que esa conversación será difícil. Das por hecho que algo saldrá mal. Y eso no ocurre porque quieras sufrir. Ocurre porque la mente busca coherencia con lo que ya cree que es verdad. Por eso el primer ajuste no es intentar pensar diferente. Es observar el patrón. Observar qué pensamientos aparecen con más frecuencia. Qué emociones se repiten. Qué narrativa interna sostienes sobre ti mismo. Porque si no percibes el timón, seguirá girando solo. El segundo punto es entender que cambiar dirección no es crear euforia. No es levantarte diciendo ahora todo será perfecto. Es algo mucho más sencillo. Es elegir una interpretación menos limitante. Si algo sale mal, en lugar de reforzar esto siempre me pasa a mí, puedes cambiar a esto es un ajuste. No para engañarte, sino porque sabes que el significado que eliges sostiene la dirección que navegas. Y aquí hay algo importante. El mental no responde a lo que deseas superficialmente. Responde a lo que practicas emocionalmente. Si pasas el día alimentando duda, comparación y miedo, el timón seguirá apuntando hacia eso. Pero si comienzas a cultivar, aunque sea de forma discreta, estados más estables como responsabilidad, curiosidad o presencia, algo empieza a cambiar. No de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y empiezas a notarlo en cosas pequeñas. Reacciones que antes eran automáticas se vuelven más conscientes. Situaciones que antes parecían enormes pierden peso. Lo que antes era impulso ahora se vuelve elección. Y ahí es cuando la realidad empieza a sentirse distinta. No porque el mundo haya cambiado de golpe, sino porque estás navegando desde otro lugar interno. También hay un error común aquí. Muchas personas quieren cambiar el mental solo cuando la vida aprieta. Pero la dirección se construye todos los días. No es en medio de la tormenta donde aprendes a sostener el timón. Es antes. En los pensamientos repetidos. En las interpretaciones que eliges. En el tipo de historia que refuerza sobre ti. Si te descubres repitiendo frases como «No es para mí. Siempre fallo. Las cosas son difíciles». Tal vez el ajuste no sea eliminar todo eso de golpe. Tal vez sea empezar a cuestionarlo. ¿Eso es un hecho? ¿O es una interpretación que he repetido tantas veces que ahora parece verdad? Y esa pregunta cambia mucho. Porque cuando entiendes que gran parte de tu experiencia pasa por el mental, dejas de luchar solo contra lo externo. Empiezas a trabajar en la raíz. Y aquí hay algo fundamental. Cambiar el mental no es convertirte en otra persona. Es empezar a elegir qué versión de ti está sosteniendo el timón. Y eso nos lleva al cierre de este video. Si el mental es el timón, si el océano está lleno de posibilidades, tal vez la vida no está bloqueada. Tal vez llevas mucho tiempo navegando en la misma dirección. Tal vez, después de todo lo que escuchaste hoy, algo dentro de ti ya empezó a moverse. Tal vez te diste cuenta de que la pregunta nunca fue ¿por qué mi vida es así? Tal vez la pregunta real siempre fue otra. ¿Desde dónde estoy mirando mi vida? Porque si tu realidad pasa por tu mental, si tu experiencia del mundo depende del estado interno que sostienes, entonces esperar que todo cambie afuera antes de cambiar por dentro puede ser exactamente lo que mantiene todo igual. Ese es el choque. La vida no está simplemente ocurriendo contigo. Tú estás participando en ella todo el tiempo. No controlando cada detalle. No manipulando el océano. Pero sí sosteniendo el timón. Y aquí aparece el poder silencioso. No necesitas revolucionar tu vida mañana. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas fingir optimismo. Solo necesitas empezar a observar hacia dónde está apuntando tu mental.
y hacer pequeños ajustes conscientes. Porque si cambias la dirección interna, la realidad que puedes percibir empieza a cambiar junto. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque ya no estás navegando en automático. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que es el siguiente paso lógico de todo esto. Si todo es mental, si la realidad responde al estado interno, ¿por qué tantas personas intentan pensar positivo y aún así nada cambia? ¿Será que están intentando cambiar el pensamiento, pero no el estado? Eso es algo que casi nadie explica con claridad. Y es exactamente de lo que vamos a hablar en el próximo video. Si este tema te hizo pensar, deja un comentario aquí abajo y dime, ¿qué patrón sientes que se ha repetido más en tu vida? Porque cuando lo pones en palabras, ya empiezas a ver el timón. Y si quieres seguir profundizando en esta forma de entender la realidad, suscríbete al canal. No es solo para ver más videos. Es para continuar esta conversación. Porque entender que todo es mental es solo el comienzo.